y el pensamiento se entrelazan para inspirar a las nuevas generaciones. Juan Luis, tienes enfrente de ti la incubadora de lectores de esta feria, el mayor tesoro que tiene esta feria, que son los lectores que vuelven cada año buscando las mentes brillantes que nos visitan. Juan Luis Arciaga Ferreras, conocido mundialmente por su trabajo en la investigación de nuestros orígenes como especie, nos invita a explorar preguntas esenciales sobre quiénes somos, de dónde venimos y, lo más importante, hacia dónde vamos. Su capacidad para conectar los descubrimientos científicos con las grandes narrativas de la humanidad nos reta a imaginar el pasado como una ventana hacia el futuro. Este encuentro, presentado por el distinguido arqueólogo Leonardo López Luján, es una oportunidad única para escuchar, aprender y, sobre todo, dialogar. Agradecemos profundamente el apoyo del Ministerio de Cultura de España y de Acción Cultural Española, instituciones que hacen posible que eventos de esta magnitud acerquen el conocimiento a los jóvenes y al público en general. Les invito a sumergirse en esta conversación con curiosidad y entusiasmo. Cada palabra, cada idea compartida tiene el potencial de ampliar nuestras perspectivas y despertar nuevas inquietudes. Aprovechen este momento para preguntar, reflexionar y llevar consigo un aprendizaje que trascienda esta sala. En nombre de la FIL Guadalajara, les damos la más cálida bienvenida. Que este diálogo con Juan Luis Arciaga Ferreras sea una experiencia que los inspire y los motive a seguir explorando el conocimiento con pasión y con compromiso. Disfruten de esta inolvidable sesión de aprendizaje y descubrimiento. Esa es nuestra invitación. Dejo el uso de la palabra a Leonardo López Luján, pero antes me gustaría darles un pequeñitito retrato de quién es este arqueólogo mexicano extraordinario, cuyos temas de estudios favoritos son la política, la religión y el arte en las sociedades prehispánicas del centro de México, así como la historia de la arqueología. Es autor de 21 libros y ha coordinado 24 volúmenes colectivos. Actualmente es miembro de la Academia Mexicana de la Ciencia y de la Academia Mexicana de la Historia, del Colegio Nacional, del Sistema Nacional de Investigadores en nivel 3. También es miembro corresponsal de la Academia Británica, de la Sociedad de Anticuarios de Londres, la Real Academia de Historia de Madrid, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias, la Academia de las Inscripciones y las Bellas Artes de París y el Instituto Arqueológico de América. Te agradecemos mucho, Leonardo, haber aceptado esta invitación. Para nosotros es un honor tenerte aquí. Te dejo el uso de la palabra. Muchas gracias. Qué lujo tener a todo este público joven frente a nosotros. Es un gran placer estar de regreso, como todos los años, aquí en la bellísima ciudad de Guadalajara, en la Feria Internacional del Libro. Agradezco la invitación y el gran privilegio que representa para mí el presentar a una de las grandes figuras de nuestro momento, el gran Juan Luis Arciaga. Juan Luis es un Homo sapiens, ¿no? Como nosotros, pero no cualquier Homo sapiens, es un Homo sapiens único, yo diría un super Homo sapiens. Y imagínense que él está muy contento porque lo acaban de distinguir en España, no sé si voy a dar bien el dato, el gremio de editores de Cataluña, como ni más ni menos el divulgador científico más importante de España. ¿Qué significa esto? Pues significa simplemente que él no solo es un gran creador de conocimiento, sino que tiene el talento, la aptitud para transmitirlo y para explicar las cosas difíciles de una manera muy sencilla.
No hace unos ratos conversábamos y yo le decía que en México decimos, no, a esa gente le decimos que es un gran platicador, una gran platicadora, ¿no? Es alguien que conversa y que expone el pensamiento de una manera sencilla y de una manera sobre todo amena. Me da mucho gusto que esté con nosotros. Es un Homo sapiens, es muy particular porque es un científico, y no solo eso, es de manera específica es un paleontólogo. Tal vez lo voy a dejar más adelante que él nos explique qué es un paleontólogo y en qué consiste sobre todo su día, su quehacer. Pero en pocas palabras, un paleontólogo es quien se dedica a reconstruir la historia de la vida en este planeta a través del análisis de los restos fósiles, ¿no? Ya nos va a hablar con gran detalle. Les cuento que Juan Luis Arzuaga nació en Madrid en 1954. Me dijo hace un momento que en septiembre, ¿no? Ya tiene 70 septiembres, ya no es un jovencito como ustedes, ya es un venerable anciano, pero muy sabio. Y este venerable anciano, les cuento que él no se dedicó... El viejo de la tribu. Exacto. El viejo de la Aquí sí, seguro. No, es nuestro decano. Soy el viejo de la tribu. Que es un honor, es un cargo, es una gran responsabilidad ser el viejo de la tribu. Y les cuento que Juan Luis él no se dedicó como su padre a ser futbolista profesional del Real Madrid. Por eso nací en Madrid. Exacto. Ni se dedicó como su madre al estudio de la historia del arte. Pero me gusta mucho. Pero como su padre, como su madre, él heredó precisamente un espíritu deportivo, el gusto por el trabajo en equipo, porque los paleontólogos, los arqueólogos, siempre trabajamos en equipo. El amor por la naturaleza es muy importante y sobre todo la capacidad de maravillarse ante la belleza, ¿no? Que es lo que lo califica y lo que le viene pues por la sangre, por su padre, por su madre. Él vivió de niño, ¿no? Pese a que nació en Madrid en el 54, vivió de niño en las ciudades de Granada, al sur de España, y luego en Todo el Tolosa. embarazo, la gestación, mi vida embrionaria se produjo en Granada, pero ya nací en Madrid y luego nos fuimos. Soy granadino embrionario, Claro. como feto, ¿no? Yo llegué a ver Y luego te mudaste con tu familia al norte de España, Sí, sí, Tolosa, al País Vasco, claro. al País Vasco, donde sucedieron dos cosas que marcaron su vida. Primero visitó en una cueva, entiendo, una excavación, ¿Qué ¿no? hago así? Lo dejó perturbado. Imagínense ustedes tener la posibilidad y el privilegio de entrar a una cueva y ver cómo unos especialistas están encontrando lo que es nuestro pasado. Y no solo eso, sino que una lectura, un libro, que es muy importante, también cambió su manera de ver las cosas. La famosa Guerra del Fuego, que es una novela, diríamos una novela prehistórica, ¿no? Del famosísimo... Es muy interesante esa novela. Es muy interesante. Si tenemos tiempo, si quieres, luego. ¿Qué quieres hablar de? Primero, quería presentarme, saludar. Hola, ¿qué tal? En la introducción se ha dicho que la actividad que nosotros, historiadores, desarrollamos, historiadores antes de la historia, que es lo que hacemos, antes de la escritura desarrollamos, nos permite dar respuesta a las tres grandes preguntas de la filosofía: quiénes somos, de dónde venimos, de dónde vamos. Y eso me hace recordar que hay también tres grandes preguntas, pero de la filosofía vasca. Nosotros decimos que las tres grandes preguntas de la filosofía vasca son quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos a ir a cenar. Que es una pregunta importantísima, ¿no? Es el futuro más cercano, pero no deja de ser el futuro. Y entonces, volviendo a esa novela, que me influyó mucho,
Es una novela muy fiel, o sea, lo interesante de la novela, y hay una película, por cierto, es que la novela es enormemente fiel al conocimiento, al pensamiento, al paradigma científico del momento. Es decir, Rosnier, el autor, en la historia que cuenta, es una historia que refleja el pensamiento científico de su época. Eso a lo que puede parecer fantástica, pero el autor no tenía la pretensión de hacer una novela, digamos, fantástica o imaginaria, sino que quería ser científica. Lo que pasa es que en ese momento se acababa de descubrir un esqueleto neandertal, el esqueleto del viejo, que era mucho más joven que yo, de lo que se llama el viejo, de la Sarpelosén, y un antropólogo que se llama Marcel Bull hizo un estudio de ese neandertal y creó la imagen del neandertal que luego ha perdurado hasta casi nuestros días. Es decir, fue este antropólogo el que nos describió a los neandertales como parecidos a los grandes simios, con una postura bípeda todavía no completa, con las rodillas flexionadas, y proyectó, y esto es interesante, sobre los neandertales todos los prejuicios de la época sobre los pueblos llamados primitivos. Es decir, lo que hizo fue, puesto que los neandertales eran los más primitivos que los pueblos salvajes, entre comillas, otras culturas, las culturas no occidentales, y esto es lo interesante de su trabajo, es que él describe a los neandertales cómo podrían describir lo que ellos, lo que los antropólogos de la época pensaban de los pueblos en escritura. Y es muy interesante de leer lo que dice de los neandertales, porque con las mismas palabras, sustituyendo la palabra neandertal, serviría para describir a los aborígenes australianos, por ejemplo. O sea que, en realidad, los que creían que eran primitivos, algo así como fósiles vivientes, eran los pueblos cazadores y recolectores, no sé, de la Amazonía, de los bosquimanos, los esquimales, en fin, todos los pueblos sin escritura, con una economía de caza y recolección, les parecían inferiores. La palabra es inferiores. Inferiores en todo. Entonces, cuando uno lee las descripciones que se hacen de cualquier pueblo de esos considerados primitivos de la época, encuentra una serie de calificativos, unas descripciones en las que se lo representa como la ciencia antropológica occidental veía a los pueblos no europeos. Eso valía para los indios de Norteamérica, valía para los bosquimanos, valía para los llamados pigmeos, valía para los filipinos, valía para cualquiera. Y en resumen, lo que se decía es que eran menos inteligentes de entrada, es decir, eran una especie de máquinas del tiempo, eran primitivos, eran fósiles vivientes que vivían a nuestro lado, y hay una cosa que a mí, o sea, poco creativos, con unas tecnologías muy simples, poco inteligentes, sin música, sin literatura, con lenguajes. Estas son expresiones que hemos conocido, esto ha llegado hasta nuestros días, ¿no? Con idiomas muy rudimentarios, incapaces de expresar emociones. En todo esto se decía que cualquier pueblo no occidental. Valía lo mismo para los indígenas americanos como los aborígenes australianos. Bueno, se decía en pocas palabras que aparte de inferiores en inteligencia, eran inferiores moralmente. O sea, no solo eran menos inteligentes, sino que eran moralmente inferiores. ¿Por qué eran moralmente inferiores? Eran moralmente inferiores, se decía, porque eran incapaces de controlar sus pasiones. Bien, todo ese arquetipo... Nada más hacer una acotación muy importante que busca en la novela
Rosny, se escribe Rosny, ¿no? Fue publicada originalmente en francés en 1907. 1907 es bastante remota, pero hay varias ediciones recientes al español y hay, como decía Juan Luis, una excelente película francesa de Jean-Jacques Hano, una versión fantástica de los años 80, no recuerdo. Sí, lo tuvimos a Jean-Jacques Hano, lo tuvimos en España, lo invitamos, y me ocurrió una cosa con él que se puede aplicar a otra película. Vamos a aplicarla a Radiato, cualquier película histórica. Era un festival de cine arqueológico. Entonces trajimos películas arqueológicas y los alumnos comentaban, bueno, si estaba bien, si eran fieles a la historia, y entre ellas pusimos esta película. Y Jean-Jacques Hano nos comentó lo siguiente, su visión de los científicos, cómo él nos veía a nosotros, los científicos. Él explicó al público que para hacer la película fue a documentarse y fue a hablar con una experta en fuego de prehistoria, a la que conozco, por cierto. Y entonces le dijo que quería hacer una película sobre el fuego de la prehistoria y la experta le dijo, no, usted no puede hacer una película sobre el fuego de la prehistoria. Y Jean-Jacques Hano le dijo, no, ¿por qué? Es suyo. Es que es suyo, ¿no? Es que esa es la idea que muchos arqueólogos tenemos de la arqueología, que es nuestra, ¿no? Y que por lo tanto nadie más puede meterse al final, no sé, participar en el estudio. Y entonces, bueno, cuando se proyectó la película, los estudiantes, en la línea lógica de los estudiantes universitarios, empezaron a hacerle reproches sobre los aspectos históricos y técnicos de la película. Entonces Jean-Jacques Hano intentaba explicar que él no pretendía hacer un documental, que él quería hacer una película para que la gente disfrutara, ¿no? Entonces, pero los estudiantes siguen diciendo, sí, pero esto está mal, pero estos son neandertales. Entonces ya se aburrió y dijo, bueno, mire, vamos a hacer una cosa. Supongamos que la acción transcurre en otro planeta. Imaginemos que no pasa la Tierra. Entonces, eso ya me deja hacer una película de otro planeta, porque es que lo que yo pretendo es contar una buena historia. Y al final, esta es la lección, la literatura oral, la literatura, lo que pretende es contar buenas historias, para contar con rigor, con el rigor que cada generación cree que ha obtenido para contar la historia están los historiadores. Pues volvamos al Juan Luis Niño. Imagínense ustedes visitando esta excavación, leyendo La Guerra del Fuego. Y yo sé que era un niño un poco extraño porque no jugaba como todos los demás a los indios y los cowboys, a los vaqueros, sino que él imaginaba ser un aborigen australiano. Porque yo era el único aborigen australiano que había en el País Vasco en aquella época, y en España seguramente, porque en ese yacimiento que se llama Axlor, es un yacimiento de neandertales, primero que visité, que no tuve oportunidad de estudiar, precisamente. Bueno, ese es un yacimiento que está en una cueva, yo no había visto nunca una cueva es algo muy impresionante. O sea, la caverna ya en sí mismo impresiona, ¿no? Axlor es más bien un abrigo, pero está cerca de una caverna. Y para llegar, yo me escapé del colegio, cosa que no recomiendo hacer, yo lo hice, me escapé del colegio con un amigo, fuimos en autobús y llegamos a esa cueva. Pero antes de llegar a la cueva, hay un arco de piedra, se había un arco de piedra. Ese arco de piedra en la lengua vasca se llama Gentilsú, que es el puente de unos seres míticos anteriores a los humanos que habitaban la Tierra. O sea, es parte de la mitología. Entonces a mí lo que me sorprendió, o sea, lo que
me produjo una gran impresión es esa combinación entre lo ancestral de la toponimia, de las tradiciones, del folclore, ¿no? Y al mismo, de los dioses también, y al mismo tiempo la evidencia científica, ¿no? Entonces, me pareció que todavía los espíritus, los que, bueno, que imaginaban, su mundo espiritual, aún permanecían de alguna forma. Y en estas estaba cuando pasé por delante de una librería, en el camino de vuelta a casa, yo pasaba por delante de una librería que tenía una magnífica colección, la tengo, la conservo entera, de literatura etnográfica. Y entre esos volúmenes, que os recomiendo, era editorial Lago, una colección que tiene una brújula, había uno que, traducido, que se llamaba Rostros Bronceados, Arenas Rojas. Y era un libro sobre los aborígenes australianos del desierto central, se llaman los Aranda, que viven cerca de un monumento natural que se llama Ayers Rock, bueno, Uluru, en la lengua aborigen, ¿no? Que es un espectáculo. Bueno, entonces, claro, esos aborígenes australianos que llevaban la vida completamente paralítica, el libro trata de el contacto que establecieron con ellos, un mozo que hizo una expedición en Camino al desierto central de Australia. Los camiones fueron introducidos en Australia para viajar por el desierto y se utilizaban, había caravanas de camellos y lo más interesante, también contrataron y llevaron a Australia camelleros afganos para manejar los caminos. Bueno, entonces estos camellos consiguieron penetrar en el desierto central y allí conocieron a Australia. Y la descripción, las fotografías que hace de ese pueblo fue mi primera aproximación al pueblo de cazadores y recolectores. Y todavía sueño con él, porque estamos hablando de los años 50 del siglo pasado. Es decir, deben vivir, si no los protagonistas, al menos los hijos, deben de vivir todavía ahí. Yo creo que es el último lugar de la Tierra donde los viejos espíritus, los viejos dioses han vivido más tiempo. Todavía tengo la ilusión de que esos espíritus aún no han desaparecido, se han desvanecido del todo, ¿no? Entonces, el desierto de Australia, la vida libre, la vida nómada, los aborígenes australianos, con su vida, sus anécdotas, sus problemas, en fin, su vida espiritual, sus mitos, todo eso me parecieron admirables. De manera que, volviendo a lo que decía antes, yo descubrí que no era verdad lo que decían los antropólogos, de que estos pueblos eran primitivos. Al contrario, lo que descubrí es que eran de una mayor riqueza, que los empobrecidos éramos nosotros, los que vivíamos en la ciudad, o sea, los que de verdad habíamos perdido gran parte de nuestra humanidad, llevamos una vida, en fin, inferior. Los inferiores éramos nosotros. Y todo eso me animó a saber más acerca de nuestros antepasados de una época, esta época de Altamira. ¿Y eso te animó a ir a Madrid? A los 17, 18 años vas de Tolosa a estudiar ciencias biológicas a la Universidad Complutense, que es donde Juan Luis es profesor. Porque yo tenía un amor por la vida. Y ahí estabas interesado, yo lo sé, en la historia de la Tierra, la geología, la historia de la vida, la biología y en la historia de los humanos. Soy geólogo, Eres un libre. Bueno, es que para todo es eso. Claro. O sea, digamos, la unión, el nexo entre las ciencias de la Tierra. Cuando venía por aquí,
fijaros cuando salgáis, pero todas las losas del suelo están llenas de fósiles. Todas están llenas. Estamos caminando sobre fósiles. En el hotel igual, donde estoy, porque muchas de las piedras que se utilizan, las piedras decorativas, ¿no? para suelos o para columnas, paredes, revestimientos, son piedras que son piedras de antiguos arrecifes, las que se ven en las conchas. O sea que para viajar a la historia basta que salir de aquí, un poco más para allá, y mirar al suelo, y mirar las planchas, las rosas, que están llenas de fósiles marinos. Seguramente alguna cantera cercana, no lo sé, donde habrán venido, de cuándo están mal. Entonces, no se puede estudiar la vida sin estudiar la historia de la Tierra, no se puede conocer la historia de la Tierra sin estudiar la historia de la vida. Y Juan Luis era un excelente estudiante, cuenta, ¿no? Alguna vez contó que lo que le cambió la vida en el 76 fue el haber obtenido una beca que le permitió seguir sus estudios. Sigan becas, chavos, es fundamental para continuar con los estudios. Y después tuvo la oportunidad en su vida, ¿no? Uno de sus maestros, Emiliano Aguirre, lo invita a ir a un sitio que entonces nadie conocía, no estaba desolado y que tiene un nombre muy extraño. Era completamente desconocido para la ciencia, no se le encontraba nada, pero tenía características geológicas que lo hacían prometedor. Esto solo nos hay que contar. La gente cree que uno se pone a buscar fósiles en mitad del campo, ¿no? Y no es así como se buscan por los yacimientos, ¿no? Cuando uno prospecta, primero hay una etapa de prospección, pues uno tiene que ver los lugares que reúnen condiciones favorables, pues bien para un asentamiento humano reciente o una ciudad, un castro, lo que sea, o bien, si hablamos de paleontología, lugares donde se conserven vestigios de animales o de plantas de otra época. Y si uno le interesan, por ejemplo, animales continentales, terrestres, pues tendrá que saber buscar esas rocas que se han formado en los continentes, mientras que si le interesa la vida mineral, tendrá que prospectar en aquellas rocas que se formaron en las plataformas marinas. Quiere decir que la prospección no hay azar. Esta es una creencia muy generalizada de que los descubrimientos arqueológicos, paleontológicos, en el fondo son la misma cosa, se producen por azar, porque es una forma de contar muy habitual, ¿no? Entonces algo aparece por azar, nada aparece por azar, nada. En ciencia tenemos otra palabra que se llama serendipia, o sea, nada aparece por azar, pero si uno está atento a las señales, uno puede de pronto ver algo que los demás no ven. Eso se llama serendipia. En el caso de Atapuerca no apareció por azar, pero un ferrocarril minero había abierto una trinchera en la roca marina y al abrir esa trinchera había atravesado una serie de depósitos de cueva que contenían fósiles. De manera que a veces se dice, se descubrieron los yacimientos por azar. No, el azar fue que el pasado fue la cadena y el descubrimiento se debe a que hubo miradas expertas que buscaban en este tipo de contextos rellenos de cuevas que podían contener fósiles. De manera que el mensaje para los jóvenes es que nada se consigue por azar, nada. No hay nada que se obtenga en la vida por azar. Eso sí, es importante estar atento ante las oportunidades que nos proporciona la vida. Eso sí. No hay azar, hay casualidad, pero hay oportunidades, que es distinto. Y hay que saber, esas oportunidades hay que saber verlas, entenderlas y agarrarse a ellas. Nada ocurre por azar, pero tampoco ocurre nada si estás sentado en tu casa.
las cosas ocurren si buscas, estás atento, tienes una mirada despierta y eres capaz de identificar las oportunidades y aprovecharte de ellas. O sea, a Juan Luis le encanta una frase que se le atribuye a Abraham Lincoln, ¿no? Y a otras personas, que es muy sabia, que es la mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Y así es. Como ellos hicieron esta excavación en Atapuerca, yo tuve la fortuna de visitar el sitio el año pasado, que se reveló ser el yacimiento más importante del mundo. Es el proyecto, mejor que el yacimiento, es el proyecto científico más importante del mundo en lo que se refiere a la evolución humana. Entonces, el proyecto es más que el yacimiento, entonces hay que ver otras variables, pero para empezar es la excavación en la que participan más gente, más investigadores. Bueno, acá estamos 300, pero lo importante es el número de instituciones, la red de centros de investigación que participan. Atapuerca es un proyecto inclusivo. De manera que si viene alguien y dice, yo he desarrollado una técnica, por ejemplo, ahora está en moda la proteómica, es decir, estudiar las proteínas se conservan más tiempo que el ADN. El ADN tiene una conservación que en Atapuerca ha resultado ser muy grande, pero las proteínas se conservan más. Bien, entonces hay gente que ha desarrollado el estudio de la proteína fósil. Entonces si alguien viene y dice, yo he desarrollado una técnica para estudiar proteínas antiguas, le decimos, vente con nosotros. Y así hemos conseguido que la red de centros de investigación, si pusiéramos en un mapa mundi, la red de centros de investigación, incluyendo México, incluyendo mucho México, de centros de investigación que forman parte del proyecto, esa red no existe en ningún otro sitio. A mí me parece que esa es una gran virtud, ¿no? Que es un proyecto en el que todo el mundo que quiere que aportar se puede sumar. Luego, es número uno, también hay que decirlo, número uno en inversiones, es decir, en financiación. Es importante. Número uno también, por ejemplo, en formación de investigadores, en maestrías, ¿no? Sobre evolución humana, digamos en educación, el número de alumnos que asisten. Luego también número uno de innovación, porque tenemos el museo más grande del mundo para mostrar la evolución humana. Entonces, como cualquier número uno tiene el número de publicaciones, impactos, o sea que con cualquier variable que uno use, pues resulta que este proyecto es el más importante del mundo. Aprovecho para decir una cosa, que en España por lo menos es muy importante. Una cosa que oigo con mucha frecuencia, que me dice alguien, algún español, me dice, si estos descubrimientos se hubieran producido en Alemania, pues habríamos tenido más éxito, habríamos llegado más lejos. A lo que yo respondo, pues no, los líderes son nosotros. O sea, si hubiera ocurrido en Alemania, pues habríamos sido menos, porque los que estamos al frente somos nosotros. Por lo tanto, no. Este es un complejo que no tenemos por qué tener, porque cuando es el líder, evidentemente es el mejor en este trabajo y no tenemos por qué liderar. Podemos hacerlo, esta reflexión, podemos hacerlo también o mejor que cualquiera. Déjenme contarles que Juan Luis y todo su equipo, ¿no? Ya vieron que en las temporadas actuales hay 300 personas trabajando en los diferentes, ¿no?, subsitios del yacimiento de Atapuerca. Hay muchos jóvenes, muchos estudiantes, ¿no? Desde tiempos muy tempranos, cuando él se acababa de incorporar al proyecto, comenzaron a hacer descubrimientos espectaculares. Muchos de ellos fueron portadas de revistas científicas, le dieron la vuelta al mundo y se hicieron muy conocidos. Uno de ellos, y quiero que nos cuentes un poco, uno de ellos es un cráneo
que tuvieron la fortuna de apodarlo Miguelón, y una pelvis que estudió a fondo de su tesis de doctorado, que tú fuiste el que le pusiste a esa pelvis Elvis. Tiene una explicación del nombre de Elvis porque la pelvis, la cadera, es una parte del esqueleto que prácticamente no se conserva, prácticamente no tiene registro fósil. Y no se conserva porque la pelvis es muy ligera. Así, sino así. Ahora mismo mentalmente imaginamos que cogemos una pelvis, nos parece que vamos a tener que sujetarla con fuerza porque va a pesar mucho, ¿no? La gente cuando en clase, en prácticas, coge una pelvis, la coge como si fuera a levantar algo muy pesado, ¿no? Yo les digo, no, pero si la pelvis no pesa nada. O sea, imaginaros que tuviéramos aquí una estructura ósea pesadísima, no podríamos andar. La pelvis es muy ligera, porque si no, no sería eficiente nuestra locomoción, y para que sea tan ligera, la pelvis está hecha de un tipo de hueso que se llama hueso esponjoso. Y el hueso esponjoso es un hueso que tiene mucho aire, es poco denso y prácticamente nunca se conserva. Entonces no hay apenas fósiles, y el único que había es el de la famosa Lucy, una hembra de Australopithecus muy importante, un icono de la evolución humana. Entonces los colegas americanos publicaron un artículo que decía la pelvis más importante después de Elvis. Decían después de, claro. Entonces cuando nosotros encontramos nuestra pelvis, dijimos, claro, la pelvis más importante después de la nuestra, que es Elvis. Y por eso le pusimos Elvis. Y sigue siendo la única pelvis completa del registro fósil de la evolución humana. Y además hemos podido recuperar todas las vértebras lumbares. Y un investigador, ¿qué datos, qué información científica obtiene de un siglo, de Miguelón? ¿Qué podemos saber analizando estos unas biografías, para empezar cómo murió, eso de momento. Pero si volvemos a la pelvis por un momento para hacerle un homenaje a Santiago Genovés, que fue el que me inició a mí en la paleontología, y sin conocerme, porque yo cayó en mis manos su tesis doctoral de Santiago Genovés, que es un antropólogo, fue un antropólogo mexicano, de origen español, pero mexicano de formación y que vivió aquí, y me deslumbró, me sigue pareciendo deslumbrante, y entonces se me ocurrió pues continuar un poco, hacer una tesis que fuera la continuación de la pelvis de Santiago Genovés. Pero rápidamente me di cuenta de que el que conoce la pelvis lo sabe todo. Me explico. La pelvis tiene que ver con el sexo, claro, con la reproducción, tiene que ver con el parto, tiene que ver con la locomoción, tiene que ver con la estructura corporal y la fuerza corporal. Y la pelvis tiene también que ver con el estado de desarrollo del recién nacido, porque tiene que atravesar el canal del parto para nacer el feto. Con lo cual la pelvis también determina cómo vienen al mundo los recién nacidos y el desarrollo posterior. O sea que en la pelvis está absolutamente todo. Que el que conoce la pelvis conoce el cuerpo. Entonces, eso es lo que dice Santiago, y por eso me ha parecido tan importante estudiar la pelvis, porque creo que es la llave que abre toda la evolución humana, a pesar de estar tan mal conocido. Luego, un cráneo contiene el cerebro, para empezar. Dentro del cráneo está el cerebro, y esa es una información muy importante, los órganos de los sentidos, y luego están también los dientes, y tiene que ver con la alimentación. O sea que en el cráneo también hay muchas claves para entender la evolución humana. En el caso de Miguelón, además hay un traumatismo que fue la causa de muerte, y tal vez probablemente producido por un golpe que le propinó otro ser humano. Son casos de agresión.
Saben ustedes, en Atapuerca hay varios sitios, han hecho excavaciones muy profundas y han encontrado documentado toda la evolución humana, ¿no? Las capas superiores. En Europa. En Atapuerca tenemos, pero ya tenemos unas cronologías que son africanas. O sea, que ya se remontan a los yacimientos clásicos, antiguos africanos, míticos, legendarios como el Dubái y todos esos. Porque tenemos documentación, registro arqueológico y paleontológico de millones de años de evolución humana en Europa, ¿no? Y esto es realmente una revolución, porque todavía en el año 1994 se pensaba que la humanidad había llegado a Europa hace medio millón de años. Y ahora estamos hablando de 1,5 millones de años. O sea, nos ha hecho retroceder 1 millón de años la evolución del origen del poblamiento humano europeo. Háblanos un poco profundiza uno, está el Homo sapiens arriba, pero también hay una cantidad enorme de individuos neandertales y el famoso Homo antecesor, que es más antiguo. Tenemos 4 especies. Tenemos Homo erectus, los fósiles de más de 1 millón de años, lo más profundo, que llegan a 1.400.000, por ahí, esos son Homo erectus. Luego tenemos una especie que tiene 900.000 años, que son antecesores de una especie. Luego tenemos a los predecesores de los neandertales, a los antepasados de los neandertales. Luego tenemos neandertales y finalmente los sapiens. O sea, podemos hablar de 4 o 5 especies. O sea, todas las humanidades que ha habido en la historia de Europa desde que llegaron los primeros humanos hace millones de años. Y eso es único, en el mismo lugar. El otro día estaba yo muy interesado en el Homo antecesor, ¿no? Que es el que ha fechado para 900.000 años de antigüedad. Y una cosa que me llamó particularmente la atención era la violencia intergrupal que había y las prácticas canibálicas, el canibalismo, que es una práctica que se ha registrado en muchas partes del mundo, como ustedes saben, también aquí en México, ¿no? Sí, bueno, se ha documentado entonces esa violencia. Ayer di una conferencia aquí mismo en la que abordaba una disputa filosófica muy antigua, que es la de si el ser humano, el hombre, es bueno por naturaleza o es agresivo y violento por naturaleza. Dos filósofos que discutieron, que propusieron puntos de vista completamente contrarios. Son Rousseau y Hobbes. Un filósofo inglés llamado Hobbes. Hay precedentes anteriores desde la época, desde la historia, desde el comienzo de las civilizaciones, el ser humano se ha hecho esta pregunta. ¿Somos buenos por naturaleza o somos malos, egoístas por naturaleza? Entonces, Hobbes, el inglés, dijo que el hombre es un lobo por el hombre. O sea que por naturaleza somos egoístas, solidarios, agresivos. Y que precisamente eso dio lugar al nacimiento del Estado. Porque la única forma de convivir entre lobos, entre seres tan agresivos y tan violentos y tan egoístas, es la de crear una estructura de poder que ejerza la coacción, es decir, que imponga la ley del hombre. Eso es lo que decía Hobbes. Pero Rousseau pensaba lo contrario. Decía que el ser humano por naturaleza es generoso y por naturaleza es pacífico, y es la civilización, la sociedad, la educación la que nos hace agresivos. Entonces, creó un mito, que es el mito del buen salvaje. Un mito que llega hasta nuestros días. Y
yo no sé en México, pero apostaría a que también se describen al menos los orígenes, las culturas paleolíticas, por lo menos como sociedades en las que no existía la propiedad privada, por ejemplo, paradisíacas, que vivían en un mundo paradisíaco, en las que no había violencia, en las que no había competencia, en las que no había explotación, en las que no había discriminación, en las que no había machismo, no lo sé. Desde los griegos tenemos la idea de que hubo un tiempo en el que los humanos éramos perfectos, ¿no? Pero que eso se estropeó. Algo hizo que saliéramos de ese tipo de existencia en la que felices, algo nos expulsó de ese mundo feliz. Y en todas las culturas se describe esa época ancestral feliz, pero incluso libros modernos de mucha tirada, como por ejemplo Sapiens de Harari, se vuelve a ese tópico, ¿no? La idea de que todo se estropeó con el neolítico, con la agricultura y con la ganadería. Es decir, se vuelve a unir otra vez a la idea de que el salvaje es bueno, y es la agricultura, la ganadería, la propiedad, lo que crea las clases sociales de justicia, la riqueza de unos y la pobreza de otros, las desigualdades. Entonces, ese es un gran tema de discusión. Lo que yo puedo decir en la prehistoria antropológica es que hay mucha violencia, muchísima violencia, pero también mucha cooperación. Aquí en México lo que dice es muy interesante. ¿Por qué? Porque muchos pensadores han recurrido a este modelo, ¿no? En donde se imagina precisamente un pasado paradisíaco y que las cosas se pusieron de mal en peor hasta llegar al presente, donde tenemos guerras endémicas en todos los rincones del mundo. No basta voltear a Palestina, a Ucrania, a Sudán y para qué vamos tan lejos. En México tenemos 30,000, más de 30,000 muertos cada año. Entonces, ¿qué pasó? La violencia la traemos en la sangre. Bueno, ese es el debate, es un gran debate. Bueno, pues la idea es que en general, bueno, primero, o sea, de entrada somos por naturaleza pacíficos en comparación con otras especies. Estamos aquí y aquí no se está produciendo ninguna agresión, ni siquiera amenaza. Esto que vemos aquí no puede ocurrir con ninguna otra especie. Tú no puedes juntar 10 lobos de diferentes manadas, o no puedes juntar 10 delfines de diferentes, no puedes juntar chimpancés de diferentes grupos. Algo tan sencillo como esto es impensable en cualquier otra sociedad, en cualquier otra especie. O sea que de momento empezamos por reconocer que lo que tenemos a la vista es exclusivo de la especie humana. Por lo tanto, sí somos sociales y sí somos bastante tolerantes en condiciones normales, ¿no? Yo creo que quien expresó mejor la idea fue Nelson Mandela, lo comenté también ayer. Nelson Mandela decía que ningún niño nace odiando, que odiar se aprende. Es decir, te enseñan, odiar te enseñan, pero nadie se sabe que ningún niño haya nacido odiando. Bueno, eso es cierto, pero también es verdad que es muy fácil conseguir que la gente odie. Es cierto que no nacemos odiando, pero es cierto que es muy fácil conseguir que odiemos. Luego, algo una falla, algo hay en nuestra naturaleza que nos hace, nos hace débiles frente a la manipulación. O sea, somos manipulables. Es posible manipularnos. Y entonces, ¿cuál es la explicación, por las palabras? Que somos
identidad nacional. Nadie nace mexicano ni chino, ni no puede nacer en México, pero no naces mexicano. Mexicano te hace, o español te hace. Volver a hacer en el piso de Ibérica, pero el español se aprende. El español se aprende, ¿no? Entonces, estas son identidades simbólicas, identidades nacionales que son débiles frente a la manipulación, porque crean un sentimiento de identidad y de pertenencia que hace posible que se puedan enfrentar, poner una frente a otras identidades distintas, porque no se reconocen como lo mismo. Entonces, para ahí va un poco la explicación. Pero yo lo ponía ayer como ejemplo de que la mirada hacia la historia, claro que es útil para entender el presente. No hay otra forma de entender el presente. Pasa con la historia lo que pasa con el cambio climático. ¿Por qué sabemos que se está produciendo un calentamiento global? Pues porque tenemos series históricas. Si no conoces el pasado, sabes que hace calor, pero no sabes si está aumentando el calor. Necesitas tener trayectorias, ¿no? Entonces la historia nos permite tener una perspectiva histórica. Y luego además aprovecho, tú me entenderás y a lo mejor estaremos de acuerdo, pero hay una línea que es en la que yo me ascribo, ¿no? Del pensamiento, la interpretación de la historia, que tiene mucho que ver con los recursos naturales, pocas palabras, que tendría su libro fundacional en Armas, Gérmenes y Acero de Jared Diamond. No sé si a ti te influyó, pero todo conmigo. El libro de Jared Diamond me parece que crea una nueva manera, una nueva línea de interpretación de la historia en la que los protagonistas no son exclusivamente personas que interactúan, sino que también forman parte de un territorio, unos ecosistemas, y que todo eso también condiciona, empezando por la domesticación de las especies que dependen de las especies salvajes de cada territorio. Es decir, que no se puede entender la historia si no se entiende el territorio, el marco en el que se desarrolla. Yo les digo a mis alumnos de primer día de clase que hasta ahora la historia se contaba como una obra de teatro en la que hay unos personajes que están en el escenario, que hablan entre ellos o en fin, discuten o se quieren, y donde la naturaleza del planeta no tiene ningún papel, es simplemente un telón al fondo, ¿no? Es un decorado, pero puede cambiar, pero lo importante es lo que sucede entre los personajes que están en el escenario. Bueno, lo que ha cambiado es que ahora la naturaleza se ha situado en el centro del escenario, como un protagonista de la historia. Entonces les digo a mis alumnos, si no sabéis geografía, no sabéis historia. Si no sabéis biología, no sabéis historia. Porque lo que somos, lo que hemos sido y lo que seremos, las guerras actuales, por ejemplo, tienen que ver directamente con la geografía. La geografía sigue siendo, como en tiempos de Heródoto, la partera de la historia. La historia no se puede desligar del lugar en el que se producen los hechos. Y a mí me parece que esa es una revolución que tiene este libro como libro fundacional y que creo que crea unas visiones de la historia, una manera de estudiar la historia que al menos a mí me parece que es un nuevo paradigma. Sí, los arqueólogos nos enfrentamos a eso de una manera cotidiana. Ahora que mencionabas este asunto, recordaba nuestras excavaciones en el centro de la Ciudad de México, en las que encontramos ofrendas de que tienen 500 años de antigüedad y que fueron enterradas al pie del Templo Mayor, y ahí aparecen precisamente muchas especies de animales que hoy día, 500 años después, están extintas, u otras, por ejemplo, corales del Pacífico o del
Mar Caribe, que están totalmente sanos, en perfecto estado. Ustedes bucean en el Caribe en la actualidad y precisamente por toda la cuestión del calentamiento global, de la acidificación de los océanos y de lo que llaman el proceso de blanqueamiento de los corales, pues vemos organismos que están en un estado y luego la gestión de los recursos, ¿no? O sea, el colapso, no sé si es verdad o no, pero el colapso de la civilización maya puede tener que ver con cambios climáticos que pueden afectar a los regadíos o al uso del agua, o bien con una explotación no sostenible. O sea, ahora vemos que si no conocemos el planeta, el clima, la geografía, no podemos entender los desarrollos históricos. O sea, un arqueólogo ahora tiene que ser un geógrafo, tiene que ser un botánico, tiene que ser al mismo tiempo un geólogo, y ahora viene lo mejor. Eso lo hace mucho más divertido, porque antes la arqueología, no voy a decir que era coleccionismo, pero era muy tipológico. Uno iba a un museo y ahí veía las piezas colocadas en estanterías, no aparecía en medio de ningún sitio, ¿no? Eran objetos, tecnología, objetos de decoración, lo que fuera. Se estudiaban las producciones humanas, ¿no? Pero no había ninguna referencia. Uno podía visitar un museo azteca, por ejemplo, y no saber qué clima hacía, qué recursos vegetales que comía, en fin, cómo gestionaban el agua, cómo gestionaban sus recursos, nada, ¿no? O uno podía visitar un museo, no lo sé, un museo, por ejemplo, Chica, por un ejemplo, ¿no? Y nadie le hablaba de la influencia del niño o de la corriente de Humboldt, sin las cuales esa civilización no tendría ningún sentido. No se puede entender esa civilización si no se conoce el fenómeno del niño. Entonces, estamos volviendo, los que nos dedicamos a la historia, al principio de la historia, porque los griegos que vivían, digamos, volcados al mar, sí que sabían que no era lo mismo vivir junto al mar que vivir en el interior. Y por eso un geógrafo escribió: Egipto es un don del Nilo. Sin el Nilo no se entiende Egipto. Pero eso hace 4.000 años, bueno, no tantos, 2.000 y pico años. Pero se podría decir de cualquier cultura. Si no conoces la península ibérica, su geografía, su relieve, no puedes entender. No puedes entender por qué venían los fenicios, por qué venían los cartagineses, no puedes entender los conflictos. No entiendes nada si no eres un poco geógrafo y si no eres un poco botánico. Voy a contar una anécdota a este respecto. En Madrid nos organizaron un tren cultural que iba a la ciudad de Zaragoza, y allí nos subieron a un montón de escritores al tren, escritores, editores, etc., al tren para ir a Zaragoza, donde había un acto cultural. Era el tren de la literatura, y allí que fuimos. Entonces nos entrevistaron a los autores acerca de qué habíamos estado haciendo por el camino. Entonces, algún autor dijo: yo estaba leyendo a Tolstoy, por ejemplo, o a Proust. Y otro dijo: yo estaba escribiendo mi próxima novela. Y cuando me preguntaron a mí, dije: yo estaba mirando por la ventana, hay un espectáculo ahí fuera. Ahí fuera hay una película maravillosa de geografía física, de geografía humana, de cultivos, de agricultura, de naturaleza. Ahí fuera estamos poniendo la película más maravillosa del mundo. He venido por el camino mirando por la ventana. Fui el único que lo dijo. Llegué a la conclusión de que en todo ese tren de escritores nadie había mirado por la ventana. Es decir, que les daba igual estar en Zaragoza que en Guadalajara, México, porque no miraban por la ventana. Entonces, puede que un escritor se lo pueda permitir, un arqueólogo no.
un paleontólogo no. Nosotros somos los niños, seguimos siendo siempre los niños que en los viajes miramos por la ventana. Y eso que dices es fundamental para un arqueólogo, para un paleontólogo, el estudio del paisaje, el estudio del contexto, ¿no?, en el cual no se desarrollan las especies, pues todas las especies en general. Eso es fundamental, y no solo eso, sino que el poder de la arqueología y de la paleontología reside mucho en esa visión de larga duración hacia Es ese el espacio. principal cambio. El principal cambio en la literatura y la investigación, o sea, a lo largo de mi carrera, 50 años de investigación, se me preguntaron cuál es el principal cambio de paradigma. El principal cambio de paradigma en 50 años, en medio siglo, es que al principio, hace medio siglo, nadie le interesaba el lugar, la naturaleza, el sitio donde ocurren las cosas, donde el marco físico, donde se desarrolla la historia, ¿no? Se decía, es un tipo de ciencia histórica internalista, es decir, estudiamos procesos internos, procesos sociales, la lucha de clases, por ejemplo, en el Imperio Azteca, o los conflictos entre los diferentes pueblos de la cuenca de México, conflictos, pero yo decía, pero en la cuenca, nadie habla de la cuenca, de por qué hay una cuenca, de por qué hay una ciudad en esa cuenca, nadie explica el medio donde ocurren las cosas. Es que eso no importa, es que eso es irrelevante. Entonces, en todo este tiempo, hemos ido viendo cómo cada vez más se ha levantado la vista del pincel con el que excavas, y hemos ido aprendiendo más y más acerca de cómo este planeta es un agente protagonista de los cambios históricos, con sus propios cambios y con la respuesta del planeta a los cambios que el ser humano introduce, ¿no? Pues ahora yo creo que no se puede hacer una exposición, nadie puede hacer una exposición sobre los aztecas de la que no me digan cuál era el medio físico, climático, natural, ambiental, geobotánico, en la que esta civilización se desarrolló. O sea que cuando a mí me hablan de la civilización X, lo que quiero saber es, bueno, esa civilización, ¿en qué lugar se desarrolló? ¿Qué características tiene el medio en el que ocurre? Bueno, esto es el principal cambio de 50 años, que pasamos. El día pasado estaba viendo yo un yacimiento tartésico y me decían, bueno, pensamos que abandonaron era un templo, ¿no? Lo abandonaron porque hubo unas crecidas del río que hicieron que los cultivos beneficiables fueran natural, ¿no? Catastróficos cambios en los cursos de los ríos. Yo les dije, hace todavía 10 años me habríais dicho que este templo se abandonó porque hubo un conflicto entre grupos, hubo un conflicto entre clases sociales. Ahora me decís que es porque el río se desvió su curso. De manera que en tan poco tiempo nos pasa a interpretar todo. En términos de conflictos sociales, a ver que un terremoto puede tener un efecto enorme en una civilización. Y si llegara un terremoto, simplemente el desvío natural del curso del río, o que una corriente marina cambie de dirección, o que el niño se produzca o no se produzca. Todo eso puede producir el nacimiento y el hundimiento de la civilización, sin necesidad de recurrir a conflictos sociales, que también los hay, ¿no? Muchas veces generados por los cambios ambientales. De manera que, pero lo que yo digo, es que ahora es mucho más divertido. Si lo mejor es que ahora es mucho más divertido, porque lo social sigue siendo válido, pero es que añadimos todo lo demás. Añadimos los fenómenos naturales, añadimos las montañas, los glaciares, los cursos de los ríos, la vegetación, las plagas, añadimos las epidemias, añadimos muchas más cosas. Claro. Mejor. El entorno es fundamental, ¿no? Cuando analizamos las grandes civilizaciones del México
Campeche antiguo, vamos a darnos cuenta, y eso tiene que ver con lo que dices, que han surgido junto a grandes cuerpos de agua, llámese mar, ¿no? Un lago, una laguna, un río, y entre otras de las motivaciones para sentarse junto a los grandes cuerpos de agua se encuentra la inexistencia en el México antiguo de animales de tiro y de carga. Claro, eso es fundamental. Toda la fuerza, toda la tracción Pero es que es humana. Y entonces, la historia de México sería otra con caballos, con bueyes. O sea, la civilización, esa es una civilización, la de, digamos, de una cuenca de México, ¿no? Pero personas en la civilización antigua. Ellos tenían llamas. Es una civilización de montaña, la Inca. Es una civilización andina. Tenían caminos y calzadas, pero tenían animales de carga. Quiero decir, tan simple como la existencia o no de un animal de carga, se puede condicionar todo el desarrollo de una civilización. aquí, si tú vivías en tierra firme, cargar un bulto, podías llevar a cuestas 23, 25 kilos en toda una jornada. En cambio, si vivías junto a un cuerpo de agua, la misma persona podía transportar a la misma velocidad y durante toda una jornada entre tonelada y tonelada y media. Entonces, el entorno en ese sentido pues, es determinante para el surgimiento de las grandes civilizaciones. Y en todo caso no es el telón de fondo, no es el decorado, sino que nos permite entender los acontecimientos, que si no muchas veces son inexplicables. O sea, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? Por ejemplo, voy a ponerte un ejemplo que tiene que ver con la náutica, con la navegación, que a mí me gusta mucho, la navegación. Bien, y entonces hay, no sé, supongo que sabéis, porque además es una de las cosas que se han discutido mucho, que el poblamiento de Polinesia es muy reciente. La última isla, la isla de Pascua, la Pernil, es un poblamiento medieval. O sea, cronológicamente contemporáneo de la Edad Media española. Pero al final es medieval. Quiero decir que a partir de Asia se van extendiendo los polinesios y llegan a sitios como Hawái, que es el punto más alejado de cualquier tierra firme del planeta. O sea, el punto del planeta otra costa es Hawái. Entonces, ¿cómo llegaron hasta ahí? ¿Cómo llegaron hasta la Pernil? Hasta Chile, ¿no? ¿Cómo navegaron? Es una parte que siempre nos hemos hecho. Puede que la solución a esta pregunta sea muy simple. Sea muy sencilla. Bueno, los polinesios tenían catamaranes, eran buenos marinos, pero lo fundamental es que navegaban, habían aprendido a navegar contra el viento, ciñendo el viento. De manera que los polinesios emprendieron una navegación, no sabían hasta dónde iban a ir, no sabían de dónde, no sabían qué había más allá, y navegaban contra el viento. De manera que en el momento en el que decidieran regresar, solo tenían que dar la vuelta para tener el viento a favor. O sea que tenían el regreso asegurado, porque como navegaban frente al viento, siempre podían volver. A lo mejor la navegación duraba meses, pero cuando quisieran volvían a casa, solo tenían que darle la vuelta, mirar el catamarán y al viento de volver a casa. O sea que la navegación y el poblamiento de Polinesia no se entiende si no conoces la circulación atmosférica y los vientos dominantes. Tan simple como eso. No entiendes los procesos históricos sin conocer la naturaleza. Muchísimas gracias. Me están diciendo que hemos consumido casi todo el tiempo. Ha sido un placer platicar, aunque sea unos instantes, con el famosísimo Juan Luis Arzuaga. Juan Luis es
difícil recomendar uno, entonces mejor les voy a recomendar muchos, ¿no? Para que los busquen aquí en la feria. ¿Sí? Tiene joyas como la especie elegida, el collar del Neandertal, vida que a mí me gusta particularmente, y bueno, acabas de presentar uno que es una famosísima trilogía que ya comenzaron a traducir a varios idiomas, que hizo con Juan José Millás y que tiene los títulos de la vida contada por un sapiens a un neandertal, la muerte contada por un sapiens a un neandertal, y acaba de salir, eso es la novedad, la conciencia contada por un sapiens a un neandertal. Yo las he disfrutado muchísimo, acabo de leer esta novedad, se la recomiendo mucho, aprenden mucho y pues busquen, el conocimiento está sin duda en los libros. Decías en una entrevista reciente que es una trilogía y que ya pone en fin, que no va a haber secuela ni precuela. Precuela seguro que no, pero secuelas es que es difícil, ojalá pudiéramos, pero es que es una historia que se cierra, entonces es circular, no se puede como se puede. Eso no quita para que a lo mejor hagamos algún experimento que pueda convertirse en libro, de los que hemos hablado antes, ¿no? Podríamos hacer otra cosa, otro formato. La trilogía no, porque es una historia que se cierra, se termina. No hay manera, pues como resucitar a un muerto en una novela, no se puede continuar. Ahora bien, podríamos hacer otra cosa que fuera también un formato nuevo, un formato diferente, como fue esta trilogía, que son un estilo diferente de contar las cosas. Se nos podría ocurrir otra que todavía no se nos ha ocurrido, pero alguna cosa diferente. Pero esto mismo no. Les recomiendo mucho entonces la trilogía de Juanjo Millás, ¿no? Hombre de letras, y de Juan Luis Arzuaga, hombre de ciencia, ¿no? Hombre de campo. Teníamos debate y de bota, porque estás en el laboratorio y estás siempre excavando, y es muy interesante, le gusta a Juan Luis, perdón, le gusta que lo definan como un profesor. Me encantó. Sí, profesor. Profesor. Él es el gran profesor del pasado de la humanidad. Pues despidámonos con un grandísimo aplauso.